Bienvenidos. Vamos a iniciar con la unidad 1 de este curso. La química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que comprender es la unidad constituyente de la materia, que es el átomo. A lo largo de la historia se han creado varios modelos sobre el átomo, modelos atómicos. Es más, el nombre átomo significa que no se puede dividir. Esto lo pensaron los griegos en el siglo V a.C. Luego hubo toda una época en la que no se creía en que la materia era discontinua. Recién en 1807 Dalton propuso nuevamente y retomó la idea de átomo de los antiguos griegos. Como 100 años después se descubrió que el átomo en realidad no era una partícula indivisible, sino que tenía partículas en su interior con carga eléctrica, positiva y negativa. Thomson en 1904 propuso su modelo en el que los electrones, así le llamó a las partículas negativas, estaban inmersas en un mar de carga positiva. Años después, en 1911, Rutherford descubrió que las cargas positivas en realidad se encontraban condensadas en una zona muy pequeña del átomo, al que le llamó núcleo. Ese núcleo tenía carga positiva y los electrones, que eran las partículas con carga eléctrica negativa, se movían alrededor de ese núcleo positivo. Un alumno suyo, Bohr, propuso que los electrones se movían alrededor del núcleo en órbitas tal como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Ese modelo se utilizó mucho, es más, actualmente seguimos utilizando ciertas representaciones que toman en cuenta ese modelo de Bohr. Sin embargo, las experiencias y la mecánica cuántica nos demostraron que el átomo, en realidad, los electrones de los átomos no se pueden mover alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. La mecánica cuántica nos proporciona una ecuación que nos indica la probabilidad de que los electrones se encuentren en determinada zona del espacio alrededor del núcleo. El modelo atómico actual es un modelo nuclear, es decir, que piensa en un núcleo central con carga eléctrica positiva y que condensa la mayor parte de la masa del átomo. Alrededor de ese núcleo, en la periferia, están los electrones, que son los que proporcionan el volumen o el tamaño del átomo. ¿Qué partículas subatómicas encontramos en cada zona del átomo? En el núcleo tenemos los protones con carga eléctrica positiva y los neutrones. A estas partículas las podemos representar con la inicial de su nombre y un signo que nos indica la carga eléctrica. En el caso de los protones se simboliza con una P y un signo de más como supraíndice. Si queremos a la vez agregar otro dato que sería la masa, vamos a indicar como subíndice el número 1, que indica que la masa atómica de un protón es un UMA. En el caso del neutrón, su inicial N, y como subíndice un 1, porque la masa de un neutrón es prácticamente igual a la masa de un protón. En realidad es levemente superior. Y como supraíndice vamos a tener un 0 porque la carga eléctrica de los neutrones es 0. ¿Qué pasa en la periferia donde tenemos los electrones? Los electrones tienen una masa mucho menor que los protones y los neutrones, aproximadamente 1840 veces menos masa que estas partículas nucleares. ¿Cómo lo simbolizamos? Con su inicial E y con un signo de menos. Si queremos representarlo también indicando su masa, lo vamos a representar con su inicial E, menos 1 como supraíndice por su carga eléctrica y un 0 como subíndice indicando que la masa es prácticamente 0 y que no aporta al átomo. Uno de los modelos que utilizamos es el modelo de Bohr, que se le dice modelo cuántico. ¿Por qué? Porque Bohr lo que propuso es que la energía de los electrones está cuantizada. Es decir, los electrones tienen una energía que no puede tener cualquier valor, sino que toma valores dependiendo del átomo que van aumentando. Bohr trabajó con el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un solo electrón. Ese electrón puede adquirir energía del exterior, por ejemplo, aportada por energía calórica. Una vez que ese electrón adquiere esa energía, la puede
volver a emitir para que el electrón vuelva a su estado fundamental. Esas emisiones corresponden a cada una de las rayas del espectro de emisión del hidrógeno. ¿Qué corresponde entonces cada una de esas longitudes de onda? A la diferencia de energía entre dos niveles energéticos en el átomo de hidrógeno. En el modelo de Bohr también existe una regla empírica que nos indica cuántos electrones pueden tener cierta cantidad de energía. Esa regla empírica es que la máxima cantidad de electrones que pueden tener cierta cantidad de energía se calcula como 2 por n al cuadrado. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Cuál es el número máximo de electrones en el tercer nivel de energía? En el tercer nivel de energía n es igual a 3. Por lo tanto, 2 por 3 al cuadrado corresponde a 18 electrones. ¿Cómo se van a distribuir esos electrones en la periferia de un átomo? Veámoslo con el ejemplo del sodio. El sodio tiene 11 protones en su núcleo y por lo tanto va a tener 11 electrones en la periferia de ese núcleo. ¿Cómo los vamos a distribuir? Bien, vamos a colocar 2 electrones en el primer nivel de energía. ¿Por qué? Porque n es igual a 1, por lo tanto 2 por 1 al cuadrado es 2. 2 es la cantidad máxima que podemos tener en el nivel 1 de energía. Si pasamos al segundo nivel de energía, en donde n es igual a 2, vamos a tener como máximo 8 electrones. 2 por 2 al cuadrado. En el tercer nivel de energía, como habíamos calculado, podemos tener hasta 18 electrones. Pero no vamos a colocar en un átomo de sodio 18 electrones. ¿Por qué? Porque hasta ahora tenemos en los niveles de energía inferiores 10 electrones. Necesitamos un solo electrón más para compensar la carga eléctrica del núcleo. Posteriormente al modelo de Bohr se planteó el modelo ondulatorio. ¿Qué significa modelo ondulatorio? Lo que nos hace referencia es a la dualidad onda-partícula de los electrones. Ustedes recordarán que la luz tiene esa dualidad. La luz se puede pensar tanto como onda electromagnética como partícula, fotones. En el caso de los electrones sucede lo mismo. La mecánica cuántica plantea que los electrones tienen esa dualidad que es de onda-partícula. Es decir, tiene propiedades ondulatorias y propiedades de partícula. Teniendo en cuenta el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que si conocemos exactamente la velocidad o la energía de un electrón, no podemos conocer con exactitud su posición, Schrödinger y Pauli plantearon la función de onda o la ecuación de función de onda de los electrones. Esta función de onda, si la queremos representar, nos indica la probabilidad de que el electrón se encuentre en determinada zona del espacio. A ese volumen de densidad de población le llamamos orbital.